Pues paso a presentar este trabajo que tiene por título Análisis del efecto del pastoreo en comunidades de Festuca paniculata, mediante imágenes de satélite Sentinel-2 y datos de campo, fenología y cambios en la biomasa y en la relación carbono-nitrógeno. Bien, este trabajo es un estudio preliminar que forma parte de un proyecto de mayor envergadura, cuyo título es el papel de las interacciones planta-suelo en el mantenimiento de la productividad y la diversidad en ecosistemas pastorales, PROPAS, que está dirigido desde el Instituto Pirenaico de Ecología del CSIC y diferentes departamentos de la Universidad de Zaragoza. Bien, en la literatura está suficientemente descrito la importancia que tienen los sistemas pascícolas de alta montaña por el hecho de que proporcionan numerosos servicios ecosistémicos, dado que son garantes del mantenimiento de la diversidad y también de los recursos naturales. En este sentido, también igualmente descrito en la literatura es que son ecosistemas gravemente afectados y amenazados por diferentes vectores, como puede ser el propio abandono del sistema tradicional de uso y gestión, así como los cambios en los rasgos climáticos. En este sentido, es un tema importante, un tema clave, donde la teledetección puede desempeñar un papel interesante para su evaluación, su valoración y evolución en el tiempo. En este trabajo nos centramos exclusivamente en una de estas comunidades pascícolas de alta montaña, en concreto la presidida por Festuca paniculata, que es una gramínea que pertenece a la familia de las poáceas y que tiene cierta singularidad por el gran tamaño que presenta, puede llegar y superar los 1,5 metros, presenta macollas densas, una gran cantidad de necromasa que se puede transferir de año en año y, en consecuencia, tiene una alta productividad desde el punto de vista de la cantidad forrajera que produce. Así, en relación con la capacidad y con la calidad nutricional, digamos, esta especie no es tan exquisita, pero sí que tiene, digamos, importante potencial para el uso forrajero. Otra de las peculiaridades de esta especie es que tiene un ciclo fenológico muy restringido en el tiempo debido a las condiciones de las zonas donde se instala, zonas de alta montaña, con un régimen de inhibición intraanual muy elevado. En ese sentido, digamos que el espigado, la floración, se concentra en los meses de mayo y junio, momento en el que tiene los máximos contenidos de nitrógeno, y luego ya el agostamiento puede llegar a finales de junio y principios de julio con una rápida caída, donde desaparece igualmente la cantidad o el potencial de forraje y también de nitrógeno. Por tanto, parece ser que hay una disfunción temporal al coincidir el momento del máximo pastoreo estival tradicional con los rendimientos nutricionales más bajos, con esa menor presencia de nitrógeno. Entonces, bueno, cualquier modificación del régimen de pastoreo, en este caso de la incorporación de las vacas, que ya adelantó que es el ganado que utiliza estos sistemas, pues podría tener consecuencias en positivas o negativas, o no tener consecuencias en los aprovechamientos ganaderos. Por tanto, parece ser que resulta evidente y relevante pues, analizar un poco las consecuencias, tanto a nivel fenológico como a nivel, en este caso, nutricional. En este sentido, el objetivo concreto del estudio es identificar el ciclo fenológico de Festuca paniculata, que es la principal especie, pero también convive con otras especies adaptadas a estos medios, y analizar las consecuencias de la aplicación de dos tipos de pastoreo. Un pastoreo que se inicia en primavera y un pastoreo posterior en verano. En este caso, utilizando pues, series multitemporales de imágenes Sentinel-2 y datos de campo relativos a la producción de biomasa y la relación carbono-nitrógeno como indicadores tanto de la biomasa, del forraje que proponen, como del rendimiento nutricional. La zona de estudio, un poco para contextualizar, se sitúa cerca del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, a los pies del Monte Perdido. Concretamente es un pequeño interfluvio entre los ríos Bellós y el Barranco de la Pardina. Bioclimáticamente está ubicado a cerca de los 2.000 metros, es decir, entre el piso subalpino y el nivel inferior de alpino, y todos los suelos son suelos bastante profundos, pero muy descarbonatados por procesos de lisiviación debido al importante volumen de precipitación que recoge. Hablamos de más de 1.500 litros metro cuadrado, las cuales gran parte de ellas se producen en modo sólido durante el periodo invernal, parte de la primavera y, por supuesto, al principio y final del otoño.
Además, es una zona que tiene importantes niveles de amplitud térmica que, digamos, dirigen el comportamiento de esta especie. Desde el punto de vista fitosociológico, está incluido dentro de la asociación Hieracio Festucetum paniculatae y convive, aunque es una especie bastante monoespecífica, pero sí que le acompañan habitualmente otras acidófilas como Festuca eschia, Nardus stricta y Cares sempervirens, que son especies menos palatables que la propia paniculata. Bueno, algunas imágenes un poco ilustrativas de la ubicación de las parcelas en este caso. Ahí tenemos un poco el interfluvio que hacía alusión, más o menos para que tengan en consideración el tamaño. Si lanzáramos una diagonal de los extremos de los dos barrancos, pues aproximadamente son unos 2.000 metros de longitud, ¿de acuerdo? Y aquí a la derecha, en la parte inferior derecha, aparece una clasificación Random Forest que no está incluida en la aportación, pero que nos permite ver un poco cuál es el modelo de distribución espacial de esta comunidad. En este caso sería ese verde poco afortunado, brillante, que aparece en la parte inferior, que convive con otros, como les comentaba, con otras comunidades pastícolas. Bueno, en cuanto a la secuencia metodológica que hemos seguido, en primer lugar, la diferenciación de dos espacios contrastados desde el punto de vista del inicio del pastoreo, que es digamos, la tesis que se quiere avalar. Habría un pastoreo, unas parcelas vinculadas al pastoreo en primavera, que sería a partir del 12 de junio, y otro que sería el de verano a partir del 7 de julio, manteniendo una presión ganadera de 0,5 unidades ganaderas por hectárea. La siguiente fase fue la obtención de muestras de campo, en este caso identificando 25 microambientes de 1,1 metros de tamaño, distribuidos aleatoriamente entre estos dos sectores, diferenciados por la fecha de entrada del ganado. Entonces, son asimétricas, es cierto. En el caso del pastoreo en primavera son 15, mientras que en el pasto de verano son 10, debido pues, a la mayor variabilidad morfológica, topomorfológica que presenta las zonas donde se introdujo el ganado en primavera. Las campañas de campo fueron 5 y se distribuyeron en las fechas que tienen en la pantalla: 6 de mayo, 12 de junio, 12 de julio, 6 de agosto, 9 de septiembre, intentando, traigo aquí a colación uno de los temas que hemos hablado esta mañana, intentándolo hacerla coincidir en la medida de lo posible con las fechas del paso de los satélites, aunque evidentemente pues, no siempre ha sido posible debido a las condiciones climáticas cambiantes de estas zonas y en fin, por ejemplo, a la alta competitividad que tienen en el verano. En fin, no hemos podido ajustar esa ley de coincidir las fechas de campo con las fechas de las imágenes. En estas parcelas se obtuvo la biomasa, diferenciando manualmente en campo la fracción fresca y seca y luego pasándola a 60 grados durante 3 días para obtener los niveles de biomasa expresada en gramos metro cuadrado y luego la relación de carbono-nitrógeno mediante un analizador elemental. Por supuesto, las imágenes de satélites se extrajo una serie multitemporal de datos de reflectividad de Sentinel-2A y a partir de ahí se obtuvo el NDVI, que va a ser el índice que hemos utilizado como referencia. Sí. La siguiente fase fue la identificación de las fases fenológicas de acuerdo con Bolton et al., es decir, crecimiento, madurez, senescencia y lactancia, y luego analizar las interacciones entre esos dos factores, es decir, la fase fenológica y, en segundo lugar, la modalidad de pastoreo. En pantalla tienen un poco el resumen gráfico de la distribución intraanual de las dos modalidades de pastoreo. Digamos, la línea roja se corresponde con el pastoreo de primavera, el que estamos un poco proponiendo, y la verde con el pastoreo clásico de verano. Como podemos ver, en la fase de crecimiento, las dos microparcelas pues, mantienen un ritmo creciente solidario y es justo cuando se entra el ganado, el 12 de junio del 2019, cuando se accede a esa fase asíntota vegetativa, a esa fase de madurez, para luego inmediatamente después caer en la etapa de senescencia. Y vemos que en el caso del inicio del pastoreo en verano, se proyecta más en el tiempo ese proceso de ascenso, esa etapa de crecimiento, para luego caer irremediablemente durante el estío.
En cuanto a los resultados a nivel de biomasa y de relación carbono-nitrógeno, en la parte inferior central podemos ver un poco cómo el modelo de distribución de la relación carbono-nitrógeno no guarda en absoluto digamos, la morfología con los valores del NDVI. En este caso es una evolución positiva de la relación, en consecuencia un descenso a nivel nitrocional, y vemos que no hay diferencias estadísticamente significativas entre los modelos de pastoreo, excepto en la etapa senescente, donde vemos que la entrada del ganado en primavera, bueno, pues presenta niveles un mayor nivel nutricional. En el caso de la biomasa, el gráfico de la izquierda sí que reproduce evidentemente la evolución del NDVI, pero sí que advertimos que hay pues una pequeña anomalía, que es que en el caso de la etapa de madurez, los valores más altos de biomasa los encontramos en el pastoreo de primavera, justamente aquellos donde encontrábamos niveles de NDVI un poco más bajos. Un poco apuntando en esta misma línea, utilizamos las estructuras en árboles de decisión, en este caso el algoritmo Chain, para contrastar un poco las interacciones que se producen entre esos dos factores, llegando a conclusiones semejantes. La falta de diferencias significativas, excepto en el caso de la senescencia, y siempre a favor del pastoreo en primavera, y digamos que es la fenología la que determina un poco las diferencias estadísticamente significativas, tanto entre relaciones de biomasa como en relación con el nitrógeno. Como conclusiones finales, la serie multitemporal de imágenes Sentinel ha permitido identificar esas fases fenológicas en estas comunidades altopirenaicas de Festuca peniculata y describir, digamos, las diferencias derivadas de la inserción de esas dos fechas de pastoreo. La entrada del ganado en primavera implica un adelanto en el acceso a la fase de madurez y registros de NDVI más bajos en las fases siguientes de madurez y senescencia. En cuanto a la distribución de la disponibilidad de biomasa y de los valores de la relación carbono-nitrógeno, pues depende de las etapas o de la sucesión de fases fenológicas, y los niveles más altos de calidad pues siempre se producen durante la etapa de crecimiento, independientemente del tipo de modalidad de pastoreo. Hay diferencias significativas, mientras que digamos en la fase de madurez, en PP, es decir, en el pastoreo de primavera, encontramos valores más altos de biomasa. En relación con los vectores de mejora de este estudio preliminar, bueno, pues la incorporación de nuevas series temporales, aquí solamente hemos presentado la del 2019, evidentemente anteriores y posteriores no ha podido ser por falta de imágenes. Un conocimiento más exhaustivo de las especies que cohabitan con Festuca paniculata y bueno, también utilizar otras áreas de control que nos puedan permitir identificar mejor las consecuencias de estos dos regímenes de pastoreo. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos tiempo para una pregunta. Por favor. Hola, te quería hacer un par de comentarios. Lo que has comentado antes sobre la medida justo el día en que pasa el satélite, en vegetación no tiene tanta importancia, porque la vegetación de un día para otro no tiene cambios tan bruscos como para decir que haya que medir exactamente el mismo día. O sea, que hay una ventana de 2, 3, 4, 5 días incluso. Sí. Depende del tipo de cultivo, el tipo de vegetación, pero vaya, que te va a dar resultados muy similares. Sí que en agua sí que es más importante por la variabilidad temporal, ¿no? Pero bueno, y la otra cosa que te quería comentar es que no habéis probado los productos automáticos. Como he dicho antes, los productos automáticos de Sentinel-2 funcionan muy bien. Entonces, el NDVI está claro que es un índice que funciona, no hay, vamos, eso no cabe duda en este foro. Pero, ¿por qué no probáis, por ejemplo, el LAI, que es un parámetro que está funcionando bastante bien y que en este tipo de vegetación os va a dar resultados buenos? Incluso podéis usar otros productos que ya están disponibles. O sea, no solamente el LAI, también el contenido en agua, la clorofila, etcétera, que os pueden aportar una información, yo creo, interesante. Muy bien, muchas gracias. Bueno, en relación con la coincidencia de las fechas, sí que es cierto que en la vegetación es menos problemático,
Pero también es cierto que el ciclo fenológico de paniculata es muy, muy pequeño en el tiempo, se concentran esas inflexiones de las fenofases justamente en esos meses de junio y julio, entonces creemos que sí que puede tener consecuencias el que haya un desajuste de 2 o 3 días, aunque ha sido inevitable por eso, porque la previsión de tiempo en estas zonas de alta montaña, pues todos lo sabemos, tiene mucha incertidumbre y hemos preparado campañas para aproximarnos y luego ver que se ha nublado y eso era el problema. Bueno, el problema es que la accesibilidad pues no es buena, implica un desplazamiento a pie, entonces bueno, siempre es el hándicap de la logística para tener un poco esa coincidencia. Y en relación con la integración de los productos, pues sí, me parece una buena sugerencia y no se ha hecho en este caso simplemente porque todo el proceso está automatizado en Google Earth Engine y entonces en ese sentido hemos utilizado, digamos, solamente los índices, en este caso empezando por el más utilizado y el más denostado de todos ellos, que es el NDVI, pero bueno, me parece interesante la incorporación, sobre todo del live. Muy bien.